Estamos grabando la clase, chicos. Vamos, como les decía, vamos a comenzar. Clase del día de hoy, como pueden ver ahí en la pantalla, la clase del día de hoy es del tercer militarismo a la convivencia. Vamos a avanzar desde los años 30 hasta los años 60. Y la próxima semana ya vemos el Perú en la actualidad, ¿no? Los últimos años. A ver, el tercer militarismo. A ver, vamos a comenzar desde 1930, bueno, va hasta, no, hasta los años 40 y de ahí hasta, vamos a avanzar, como les decía, hasta la convivencia. ¿Qué es el tercer militarismo? La semana pasada, chicos, o bueno, la última clase que tuvimos, hablábamos del oncenio de Leguía, ¿no? Cómo Leguía tuvo un gran ascenso, pero finalmente terminó cayendo estrepitosamente luego de que ocurrió el crack del 29, ¿no? Esta crisis económica a nivel mundial. ¿Qué es el tercer militarismo? Una vez que cae el régimen de Leguía, ya otra vez entran los militares al poder. Entonces, este tercer militarismo es un periodo en el que los gobernantes otra vez son militares. En el Perú han habido cuatro militarismos. Cuatro militarismos han habido en el Perú, ya ahorita estamos en el tercero ya. El primero fue después de la independencia. El segundo fue después de la guerra contra Chile. El tercer militarismo ocurre después de la caída de Leguía, después del oncenio de Leguía, o sea, en los años 30. ¿No? Y luego veremos el cuarto militarismo, lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? En la última clase haremos del cuarto militarismo. ¿Cómo se originó el tercer militarismo? Con el golpe de Estado de 1930 del comandante Luis Miguel Sánchez Cerro. Con Sánchez Cerro comienza el tercer militarismo. ¿Cuánto tiempo duró? Duró 26 años entre 1930 hasta 1956, pero en medio de esos años hay un pequeño periodo de 7 años de democracia, a los que se le llama la primavera democrática. Bien, se le llama la primavera democrática a ese pequeño periodo. Vamos a hablar de los gobiernos y de sus obras más importantes. El gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro entre 1930 y 1933. Ya un presidente militar, muy duro de carácter, aunque un gran orador. Ya siempre este presidente estuvo en conflicto, en pugnas con el APRA. Ya se da la ley de emergencia para perseguir al aprismo. En 1932 ocurren rebeliones armadas de los apristas que son reprimidas violentamente por Sánchez Cerro y se ordena la masacre o el fusilamiento de muchos apristas en Chanchán, en Trujillo, ¿no? Eso va a desatar pues un enfrentamiento directo contra el gobierno, contra el APRA, ¿no? Contra el Partido Aprista Peruano. Crisis económica con consecuencia del crack de 29, así que llega desde Estados Unidos la misión Kemmerer. La misión Kemmerer propone varios puntos para que Perú logre salir de la crisis. Dentro de esos puntos está que el Perú debe crear un banco central de reserva. Chicos, ustedes tienen un billete, una moneda, lean la moneda o lean su billete y dice a un costadito Banco Central de Reserva del Perú. Ese Banco Central de Reserva del Perú, ¿quién lo crea? Lo crea Sánchez Cerro por órdenes de la misión Kemmerer. La misión Kemmerer de Estados Unidos está yendo a varios países a dar consejos de cómo salir de la crisis que provocó el crack del 29. Al Perú llegó esta misión Kemmerer y aconsejó que el Perú debía tener entre varias cosas un banco central de reserva. También es importante recordar, chicos, que Sánchez Cerro es el primer presidente que permite el voto de la mujer. Él va a permitir que las mujeres voten, pero solo para elecciones municipales. Antes de Sánchez Cerro, las mujeres no votaban, ni en municipal ni en presidencial. Con Sánchez Cerro ya votan, pero solo para las elecciones municipales. Estuvimos a puntos de irnos a la guerra con Colombia, ¿no? Una guerra contra Colombia. ¿Por qué? Ustedes, chicos, recuerdan que en el gobierno de Leguía firmó un tratado de límites con Colombia, el Tratado Salomón-Lozano. Con ese tratado, Perú le entregó a Colombia el trapecio amazónico y le entregó la ciudad de Leticia. El problema es que la gente en Leticia quería seguir siendo del Perú, no aceptaban que ahora eran de Colombia y durante el tiempo Sánchez Cerro, los leticianos se rebelaron, ¿no? Sánchez Cerro, como todo buen militar, dice vamos a defender al Perú, desconoció el Tratado Salomón-Lozano y se preparó para el Perú, preparó al Perú para una guerra con Colombia para recuperar Leticia y recuperar el trapecio amazónico. Y estando en esas, de que Perú está que se prepara para la guerra con Colombia por Leticia, es asesinado mientras pasaba revista al ejército. Cuando estaba revisando a las tropas que iban a ir a la guerra, un aprista llamado Abelardo Mendoza le dispara asesinándolo, ¿no? Aunque en realidad fue una conspiración, pero siempre han sindicado a este aprista como el principal asesino, ¿no? Sánchez Cerro es asesinado antes de terminar su mandato, ¿no? Entonces acá vemos algunas de sus obras más resaltantes: fusilamiento de apristas en Chanchán,
Se asesina al presidente Sánchez Cerro, llega a la misión Kemmerer a aconsejar pues cómo salir de la crisis, el ser problema por Leticia, los leticianos que querían regresar al Perú, todo eso. Bien, y acá está Abelardo Mendoza, ¿no? El militante aprista que disparó contra el presidente. Como Sánchez Cerro ha muerto sin poder terminar su gobierno, el Congreso de manera anti o inconstitucional eligen como nuevo presidente a Óscar R. Benavides para que tranquilice, para que apacigua al Perú, ¿no? Su lema va a ser orden, paz y trabajo. Se da una paz y concordia, ley de amnistía, se liberan a presos políticos y se libera al APRA. Se crea el Seguro Social Obrero, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que ahora es el MINSA, ¿no? Ministerio de Salud. Se empiezan a construir carreteras como la carretera panamericana, que atraviesa todo el Perú, y la carretera central. Ustedes han usado la carretera central, la carretera panamericana, son carreteras muy importantes que conectan casi todo el Perú. Esas carreteras son comenzadas en los tiempos de Benavides. No se da el fin del conflicto con Colombia, simplemente no nos fuimos a la guerra, este presidente firmó la paz con Colombia y ratificó el tratado Salomón Lozano. O sea, perdimos Leticia. Se firma el Acta de Lima, donde se reconoce a Ecuador como un territorio. Se crean los comedores populares y comienza la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Comienza la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Alemania a Polonia, que eso ya lo vamos a ver esta semana, ¿no? Por ejemplo, se crea el Seguro Social del Obrero, se reconstruyó el Palacio de Gobierno, se construye el Palacio de Justicia, se inicia la construcción de la carretera central, se inicia la construcción de la carretera panamericana, que son las dos más importantes del Perú, se funde el Banco Industrial, se modernizó el Callao y Matarani, y se dio una ley de amnistía general para todos los presos políticos, sobre todo del APRA, ¿no? Para apaciguar a la gente. Primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, ¿no? Hijo de Mariano Ignacio Prado, Manuel Prado Ugarteche va a gobernar en un periodo llamado la Primavera Democrática, ¿no? 7 años en los cuales el Perú tuvo presidentes que no eran militares. Él va a buscar el gobierno de la buena vecindad, aumentaron las exportaciones, disminuyeron las importaciones, o sea, fue un buen gobierno, hubo crecimiento, se crearon los departamentos de Pasco y Tumbes, se inició la construcción de la central hidroeléctrica del Cañón del Pato, la planta siderúrgica de Chimbote, y lo más importante del primer gobierno de Prado Ugarteche, chicos, acuérdense, es la guerra contra el Ecuador. Ecuador intentó apoderarse de Jaén, de Tumbes, Jaén y Maynas, pero sin embargo el presidente dio la orden a las tropas peruanas de detener a los enemigos, a los invasores ecuatorianos y expulsarlos del país, ¿no? Y eso es una de las pocas victorias que ha tenido el Perú, que fácilmente logramos derrotar a las tropas ecuatorianas. Se dan batallas importantes como la batalla de Zarumilla, donde muere José Abelardo Quiñones, ¿no? Nuestro héroe máximo de la aviación militar, el que aparece en el billete de 10 soles. Mira tu billete de 10 soles y ahí aparece su imagen. José Abelardo Quiñones, héroe máximo de la aviación militar en el Perú. Aunque Perú está ganando, los árbitros se meten y no dejan terminar la guerra. Nos van a forzar a firmar el protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro, que por cierto luego Ecuador no cumplió y nos llevará a una guerra más contra los ecuatorianos. Nosotros acá tenemos, se crea Tumbes, se crea Pasco, muere José Abelardo Quiñones en la batalla de Zarumilla, se da una alianza entre el presidente con Estados Unidos, se tolera al APRA y al Partido Comunista, el Perú va a vivir la Segunda Guerra Mundial y aunque el Perú no mandó tropas, sí prestamos ayuda económica y en recursos a los aliados, ¿no? Los que se enfrentaban contra las fuerzas alemanas. Se firma el protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro y se expulsó a los ecuatorianos protegiendo la integridad de nuestro territorio. Después del gobierno de Prado Ugarteche entra al poder este señor, José Luis Bustamante Rivero, que apenas duró 2 años en el poder. Durante el gobierno de Bustamante Rivero, el Perú va a vivir una fuerte crisis económica por las bajas ventas, baja importación y exportación. Suben los precios, hay una gran inflación. Él también intentó arreglar algunos problemas como el tema del petróleo, creando la empresa petrolera fiscal, pero más allá de eso no pudo hacer mucho. Es algo muy cierto, él era un buen presidente, pero desgraciadamente pues no le ayudó la coyuntura de crisis que vive el Perú. Lo único resaltante, recuerden, lo único resaltante que hizo Bustamante Rivero en su gobierno fue
sustentar la tesis de las 200 millas marítimas, ¿no? Sustentó ante la ONU que el Perú era soberano sobre 200 millas de mar, 375 kilómetros. O sea, todo eso nos pertenecía de mar. Bien, es lo único resaltante, la tesis de las 200 millas marítimas. Luego ocurre un golpe de Estado, un motín en el Callao y el general Manuel Odría derroca a Bustamante y Rivera. Comienza lo que llamamos el Ochenio de Odría, ¿no? El gobierno de Manuel Odría, más conocido como el Ochenio, porque duró 8 años. Este general va a aplicar un lema llamado hechos y no palabras. Continúa la persecución contra el APRE, el Partido Comunista, ¿no? Para eso era la Ley de Seguridad Interior. Se controla la prensa. Es como, obviamente, los militares son siempre así. Surgen partidos políticos como Acción Popular y Democracia Cristiana, ¿no? Algo que tienen que atender, chicos, por favor, es lo siguiente. Durante el tiempo de Odría se dio la Guerra de Corea. Acuérdense, por favor, la Guerra de Corea. Y gracias a la Guerra de Corea, las exportaciones peruanas crecieron muchísimo, le dio muchísimo dinero al Perú, y con ese dinero que hizo el Perú, empezamos a construir grandes unidades escolares, institutos tecnológicos, escuelas, hospitales, se construyó el Estadio Nacional, ministerios, o sea, Leguía usó el dinero producto de la Guerra de Corea, ¿no? Que es un evento que lo beneficia mucho porque subió el valor de nuestras exportaciones. Bien, llega al Perú otra misión económica, la misión Klein. Bien, comienza la inversión minera en Toquepala, ¿no? Por la Southern Perú Copper Corporation, ¿no? Luego el Odría le va a entregar el voto a la mujer de manera universal. ¿Se acuerdan ustedes que Sánchez Cerro le dio el voto a la mujer para las elecciones municipales? Con Odría se le da el voto a la mujer para las elecciones en general, para todas las elecciones, ¿ya? Y también durante el gobierno de Odría comienza la oleada de migraciones del campo a la ciudad. La gente se venía de la sierra a la costa, Lima sobre todo, porque la sierra pues está colapsada y la gente quiere buscar una mejor calidad de vida. Por eso vienen aquí a la costa. Bien, se construyeron viviendas populares para obreros y empleados, se construyó el primer rascacielos del Perú, que es este que ven aquí, que antiguamente era el Ministerio de Educación, pero ahora es el Ministerio Público. Se estableció el 6 de julio como el Día del Maestro. Se construyeron grandes unidades escolares con el dinero que dio la Guerra de Corea, empieza la explotación de la minería de Toquepala, comienzan las migraciones, gente que venía de la sierra a la costa a buscar una mejor vida, y comienza la construcción de un estadio nacional mejor. Terminamos aquí la clase, chicos, porque ya sabemos que eso es un repaso nada más. Algo rápido. Segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Acá está mal, debe decir Manuel Prado Ugarteche, no Bustamante y Rivera, está mal. Este gobierno se le llama la convivencia porque este presidente trató de llegar a un buen acuerdo con el APRA. El problema es como ustedes, chicos, cuando le dices a tu enamorada, ¿sabes qué? Mi ex ya no es mi ex, ahora yo con mi ex somos amigos. Esa amistad nunca va a resultar bien, ¿no? Sabemos que nunca resulta bien la amistad con el ex, o salvo excepciones. Y lo mismo, el gobierno trató de llevarse bien con el APRA, pero eso no va a durar porque el APRA es un partido que va a buscar siempre llegar al poder. Durante el segundo gobierno de Prado Ugarteche, Perú se va a convertir en la primera potencia mundial en pesca, en venta de aceite y harina de pescado. ¿Por qué? Porque el mar peruano es el mar más rico del mundo. El problema es que no supimos controlar ese boom pesquero y casi extinguimos algunas especies de peces del mar, ¿no? Que hay que controlar eso. ¿No? Comienzan los movimientos de los campesinos se declaran en rebelión, en huelga, porque están reclamando la reforma agraria, ¿no? Que luego vamos a ver la próxima semana. Continúan las migraciones, se implantó la educación secundaria gratuita, se crearon escuelas primarias y secundarias y se unificó el mando de las Fuerzas Armadas. Bien, ahí están, vuelven muchos políticos a escena, se dan levantamientos campesinos. ¿Qué reclaman los campesinos? Que haya una reforma agraria. Se da el boom de la pesca y los migrantes continúan llegando, los migrantes de la sierra continúan llegando aquí a la costa peruana. Bien, chicos, con eso estamos terminando entonces nuestra lección del día de hoy, que es la penúltima.